Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro de nuestras charlas webinar, hoy lunes 19 horas, y volvemos este año al tema anticoagulación en el adulto mayor, en este caso con fibrilación auricular, un tema súper clásico. ¿Cuál es la mejor opción? Y bueno, y nuevamente te tenemos, Yasmín, aquí en los webinars. Siempre estás participando, es muy ameno escucharte, aprendemos un montón. Por favor, hagan las preguntas que quieran a través del chat de YouTube y recuerden a los primeros que nos están viendo cómo es el sistema, que abajo va a salir un email donde ustedes pueden mandar un mensaje para luego recibir las preguntitas Choice y así obtener el certificado. Así que bueno, contentos de tenerte, Yasmín, y de verte muy bien, y te escuchamos atentamente. Bueno, buen día o buenas tardes, buenas noches, cuando lo vaya viendo la gente. Agradezco hoy la invitación. Vamos a hablar en esta oportunidad, como ya dijimos, de anticoagulación en el adulto mayor y tratar de ver cuál es la mejor opción en esta población con fibrilación auricular. En relación a la hoja de ruta, vamos a hablar muy brevemente sobre un algoritmo previo anticoagular. Luego abordaremos sobre el ácido acetilsalicílico, quiero mencionarles un par de cositas, y pasamos en sí a los anticoagulantes, a los antagonistas de la vitamina K, y después a los anticoagulantes directos. Vamos a ver si hay trabajos que nos avalen a tratar de evaluar cuál es la mejor opción en la población mayor y ante situaciones geriátricas especiales. Bueno, sabemos que la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente, aumenta 5 veces el riesgo de ACV, y dicho riesgo aumenta con la edad, en especial luego de los 80 años. El riesgo de ACV es similar para cualquier tipo de FA y para el flutter. En el 2020 ya dimos otro webinar previo sobre que hablamos o que propusimos un algoritmo posible para evaluar al adulto mayor con fibrilación auricular. Yo quiero repasar muy someramente algunas cosas. En primer lugar, tener siempre en cuenta el criterio de terminalidad. Si tiene más de 6 meses de expectativa de vida esta persona, se va a beneficiar del inicio de la anticoagulación. Y luego les quiero remarcar el uso de 2 herramientas para determinar riesgos. Por un lado tenemos el riesgo cardioembólico, es decir, el riesgo de eventos tromboembólicos, principalmente el ACV, para el cual tenemos la herramienta CHAS-VASc, que se indica la anticoagulación en hombres con más de 2 puntos o en mujeres con más de 3 puntos, y esta tiene que ser equilibrada con una herramienta de determinación del riesgo hemorrágico, de hemorragias mayores, principalmente la hemorragia intracraneal, como es el Hasbled. Dentro de las herramientas, el Hasbled es la más equitativa en términos de sensibilidad y especificidad y más fácil de utilizar. Sí quiero aclarar acá que en su validación, los autores explicaron que es cierto que los pacientes con mayor riesgo de eventos tromboembólicos son paradójicamente los de mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas, y como esto puede llevar a confusión, el Hasbled nunca debe utilizarse para contraindicar la anticoagulación, sino que para prestar más atención en el seguimiento clínico, ya que el beneficio de la anticoagulación es aún mayor en esta población. Luego de Este es un utilizar... punto, discúlpame, este es un punto Sí, re interesante porque la edad misma es aumento el riesgo de tener eventos embólicos y desangrados. encima de sangrado. Entonces siempre estaba esa cuestión, uy, no, es más viejito la edad y todo, y la fragilidad, pero a su vez tiene más riesgo. Así que siempre tenerlo en cuenta. Me parece clave lo que vos dijiste recién. Y siempre el beneficio de la anticoagulación supera los riesgos de sangrados independiente de la edad, y el Hasbled nunca lo vamos a utilizar para frenar la anticoagulación, sino para identificar cuáles son estos factores que me aumentan riesgos de, no sé, riesgo de caída, vamos a ir viendo, y tratar de trabajarlos, pero el paciente sigue anticoagulado. Perfecto. Y bueno, luego hacer una valoración geriátrica integral, que esto no voy a hablar en esta oportunidad, teniendo en cuenta las áreas funcional, cognitiva, física y psicosocial. Bien. Entonces, el objetivo del tratamiento en esta población con FA es la prevención de eventos tromboembólicos, en especial de ACV, además de mejorar y mantener la calidad de vida en esta población.
Todas las guías hoy en día recomiendan iniciar con los anticoagulantes, pero previamente se dudaba si iniciar con el ácido acetilsalicílico en aquellos que eran de bajo riesgo, o incluso hoy en día se lo puede llegar a considerar, o hay todavía médicos que lo consideran, en aquellos pacientes que tienen más riesgo de sangrado, en aquellos pacientes frágiles. Entonces les quiero traer este estudio, este ensayo clínico, que es el BAFTA, hay otros, pero este me gusta mucho, pues muy gráfico, que tenía como objetivo evaluar la efectividad y la seguridad del ácido acetilsalicílico comparado con la warfarina en las personas mayores de 75 años. Y vio que en relación a la efectividad, los anticoagulantes son mucho más, o sea, estadísticamente significativos, más efectivos que el ácido acetilsalicílico en prevención de eventos tromboembólicos. Y en relación a la seguridad al riesgo de sangrado mayor, la realidad es que no hay diferencias significativas entre ambas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo dudaba en un momento de decir a un paciente, no, bueno, no lo voy a anticoagular porque tiene riesgo de sangrado, y entonces quizás le doy el ácido acetilsalicílico como una opción para que prevenga algo pero no sangre tanto, la realidad es que estamos haciendo que prevenga menos y que sangre igual. Es decir, que la conclusión es que el ácido acetilsalicílico no se utiliza como monoterapia en el tratamiento de la fibrilación auricular a ninguna edad. Pasamos ahora sí a hablar de los anticoagulantes. De las opciones de anticoagulantes, los primeros que surgieron fueron los antagonistas de la vitamina K, la warfarina y el acenocumarol. La diferencia fundamental entre ambos son farmacocinéticas, teniendo el acenocumarol una vida media y una duración de acción menor. Ambos reducen el riesgo relativo del ACV un 64%, y hay evidencia de efectividad, muy buena evidencia, incluso en los mayores de 80 años, incluso en los mayores de 90 años. Lo que sí tiene una tasa anual de sangrado de un 5% en pacientes con FA mayores de 75 años. Y para disminuir al máximo las chances de sangrado es que la dosis debe ajustarse a un RIN entre 2 y 3. Y además, el control del RIN tiene que estar en un rango de terapéutico óptimo más del 65%. Hay algunas calculadoras que se pueden utilizar, como por ejemplo el método de Rosendahl. Esta es una que se busca en internet y aparece, y que sabemos que cuando el control del RIN, el porcentaje en tiempo en rango terapéutico es menor al 65%, hay un control del RIN subóptimo, y esto nos habla de mayor riesgo de ACV, mayor riesgo de sangrado y mayor riesgo de mortalidad a toda edad. Hoy en día se aconseja utilizar la escala del SAME-TTR como una herramienta para determinar la calidad de la anticoagulación en las personas que están usando los ABK. Está basada en factores predictores independientes que dificultan mantener el tiempo en rango terapéutico, y ayuda a identificar a aquellos que pueden beneficiarse de continuar con los ABK, como si tiene un puntaje menor de 2, y aquellos que quizás convendría o cambiar a los anticoagulantes directos si tiene un puntaje mayor a 2, o si solamente dispongo de los ABK, reforzar la adherencia y el seguimiento bien de estos pacientes para evitar complicaciones. Bien, como alternativa a los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, están los anticoagulantes directos. Los anticoagulantes directos hoy se aconsejan como primera línea de tratamiento de la FA, independiente de la edad, en todas las guías. Los 4 estudios principales que compararon su eficacia y seguridad contra los ABK demostraron que los anticoagulantes directos son no inferiores o más efectivos en la prevención de eventos tromboembólicos que los ABK, suman hasta un 20% de disminución de este riesgo relativo de ACV, y son más seguros en relación a prevención de eventos de sangrado de hemorragia intracraneal, o sea, de hemorragia mayor intracraneal, ¿cierto? Bien. En relación a los anticoagulantes directos, tenemos ya hoy en día muy buena evidencia de revisiones sistemáticas y metaanálisis que demostraron su eficacia superior y seguridad mejor, o al menos no inferior a la warfarina. Este es un estudio que solamente incluyó a 3 de ellos. Hay un nuevo estudio que no lo pude terminar de descargar para subir los gráficos, que incluía también a Ledoxaban. Pero bueno, nada, lo que les quería comentar es que hay evidencia en los mayores de 75 años de que los anticoagulantes directos son más efectivos y son seguros, igual de seguros o más seguros que los anticoagulantes vitamina K dependiente. Y me quiero concentrar en este trabajo porque venimos hablando, ¿no?, de que en las personas mayores tenemos evidencia de que los anticoagulantes directos son seguros y son efectivos. Pero ahora viene la pregunta de cuál sería el anticoagulante ideal para una persona mayor.
Y la realidad es que no hay ensayos clínicos que comparen directamente los anticoagulantes directos entre sí, y menos aún en la población mayor. El objetivo de este metaanálisis en red fue evidenciar cuál anticoagulante tiene el mejor perfil de eficacia y seguridad en los adultos mayores, en especial en los mayores de 75 años. Como ven en la imagen de la derecha, nos marca el punto, o sea, el tamaño del punto nos marca la cantidad de trabajos que hay, y con la línea es el comparador, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos que entre el rivaroxaban y la warfarina tenemos más evidencia que entre los otros. Y vemos que no hay evidencia, o sea, no hay un trabajo que compare, o sea, no hay una línea que una el punto de rivaroxaban con el punto de edoxaban. En esto viene un metaanálisis en red que nos sirve para evaluar múltiples estrategias simultáneamente y rankear los tratamientos en base a la efectividad y seguridad. En relación a la prevención de ACV o de eventos tromboembólicos, el apixaban fue la mejor opción de anticoagulante directo comparado con la warfarina, aunque el resultado no fue estadísticamente significativo. Pueden ver acá en la imagen que fue seguido del rivaroxaban, el edoxaban, dabigatran y warfarina en relación a profilaxis de ACV. Y luego, si vamos a la reducción del riesgo de sangrados mayor, nuevamente el apixaban es la mejor opción de anticoagulante directo comparado con la warfarina, aunque tampoco fue estadísticamente significativo. En este caso fue seguido del edoxaban, y en último lugar está el rivaroxaban, porque tiene mayor riesgo de sangrados gastrointestinales comparado con la warfarina. Entonces, en conclusión, podemos decir que todos los anticoagulantes directos muestran una menor incidencia de eventos tromboembólicos que la warfarina en los adultos mayores con FA, y que el apixaban tendría el mejor perfil de eficacia y seguridad y debería priorizarse su elección en esta población. Se los voy a resumir en esta tabla que me parece interesante, en donde hablo de la eficacia, o en donde juntamos un poco la información en relación a eficacia y seguridad. Y vemos que en relación a la eficacia, o sea, prevención de eventos tromboembólicos como la ACV, el apixaban nos queda en primer lugar, seguido del rivaroxaban. Y vemos que en relación a la seguridad, el apixaban y el edoxaban son los anticoagulantes más seguros en relación a disminuir el riesgo de sangrados mayor o intracraneal comparado con la warfarina. Y fíjense que las otras tres opciones pasan a ser medicación potencialmente inapropiada. Y acá hay un punto interesante, que es que la medicación potencialmente inapropiada, nosotros utilizamos una de las recomendaciones o una de las guías que podemos seguir, son los criterios de Beers, y los criterios de Beers se actualizaron en este 2023. Y nos trajeron algunas nuevas aclaraciones. En primer lugar, dedican bastante a explicar por qué la warfarina, o los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, como puede ser la cenocumarol y la warfarina, pasan a ser medicación potencialmente inapropiada. Porque ya hay muy buena calidad de evidencia de que, comparado con los anticoagulantes directos, la warfarina tiene mayor riesgo de sangrados mayor, y igual o menor efectividad. Entonces, en un paciente que le diagnosticamos la FA, aconsejan como primera línea de tratamiento iniciar con anticoagulantes directamente, ¿bien? Hacen la aclaración de que aquellas personas que venían recibiendo los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K y que venían teniendo un buen control de RIN con un tiempo en rango terapéutico mayor al 70%, que sigan usando los ABK sin ningún problema, y hacen una segunda aclaración en donde dicen que, bueno, hay lugares o situaciones en donde no pueda conseguirse los anticoagulantes directos por cuestiones económicas u otras cuestiones, que se pueden usar, ¿está bien? Pero que hay que concentrarse mucho en que el RIN y el tiempo en rango terapéutico sean respetados. Luego tenemos la medicación potencialmente inapropiada. En el grupo de medicación potencialmente inapropiada también contamos con el rivaroxaban. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal comparado con el apixaban en las personas mayores. Sin embargo, hacen la aclaración de que podría ser como una opción razonable en personas en donde yo quiera priorizar la adherencia, porque el rivaroxaban se toma una vez por día comparado con el apixaban que se toma 2 veces por día. Hoy en día igual ya salió al mercado el edoxaban, que también es de una toma diaria. Y la otra, que es medicación potencialmente inapropiada, es el dabigatran, porque aumenta el riesgo de sangrados mayor comparado con la warfarina y comparado con los anticoagulantes directos como el apixaban, así que sería una opción a evitar en la población mayor en relación a la seguridad. Bien,
Entonces, vuelvo ahora sí a hablar, ¿no? Acá a mostrarle la tabla de todos los anticoagulantes que tenemos y las opciones y las adaptaciones de la dosis según la función renal y otras cuestiones. La realidad es que la anticoagulación en la persona mayor tiene que ser individualizada y vamos a ir viendo ciertas características que nos van a ayudar a elegir. O sea, más allá de que los anticoagulantes directos y el apixaban parecen ser la primera opción, vamos a ir hablando de algunas cuestiones en particular. Por ejemplo, conocer la forma de administración de la anticoagulación nos aporta valiosa información. Sabemos que las cápsulas de dabigatran no pueden abrirse, no pueden sacarse del blister porque aumenta su absorción hasta un 75% y aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, si el paciente utiliza un pastillero, tiene que cortar el blister con la pastillita adentro y solamente sacarla del blister cuando la va a tomar. Sabemos que el dabigatran y el rivaroxaban deben tomarse siempre con las comidas para asegurar la absorción, la biodisponibilidad y evitar eventos adversos. Y que, por ejemplo, el apixaban y el edoxaban se pueden comer, o sea, se pueden consumir independientemente de las comidas. Entonces, por ejemplo, ante un paciente con trastornos de glutorio, ¿sí? Perfecto, Sí. perfecto, no, dale. No, iba a decir que, por ejemplo, ante un paciente entre trastornos de glutorio se le puede indicar apixaban, edoxaban, rivaroxaban, que sabemos que se pueden consumir junto con espesantes, se pueden triturar, se pueden incluso pasar por sonda nasogástrica. Los ABK también, pero bueno, teniendo en cuenta el tipo de comida con el que va, ¿no? Y otra cosa que les quiero mencionar es en relación a las interacciones. Ya sabemos que los anticoagulantes directos tienen menos interacciones farmacológicas entre ellos y que los ABK tienen más interacciones. Quiero mencionarles dos nuevas cuestiones. Por un lado, se incluyó en los criterios de Beers del 2023, porque ya hay bastante evidencia al respecto, que los ABK deben evitarse la asociación con los antidepresivos inhibidores selectivos de la serotonina, porque aumenta la incidencia de sangrado mayor, al igual que con la venlafaxina y duloxetina. Y por otro lado, había algunas cuestiones en relación a si se podían dar junto con suplementos proteicos de alimentación, como marcas conocidas del Ensure y el Fortisip, porque tenían concentraciones altas de vitamina K que podían interaccionar con estos anticoagulantes y quizás bajar la efectividad. Y la realidad se vio que estos suplementos tienen muy poca concentración de vitamina K, así que sería seguros asociarlos, ¿no? Esas dos son las únicas cuestiones que les quería mencionar y sigo ahora. Entonces, vamos a hablar ahora de la anticoagulación en situaciones geriátricas particulares. En primer lugar, les quiero mencionar que los anticoagulantes son fármacos hidrofílicos. El rivaroxaban y el apixaban tienen una alta unión a proteínas, más del 90%, y si yo estoy ante un paciente con desnutrición, con pérdida de proteínas, con hipoalbuminemia, estas tienen el riesgo de aumentar la concentración plasmática y por lo tanto el riesgo de hemorragias. Ajustado por edad, el índice de masa corporal menor a 18 se asoció a mayor riesgo de sangrado mayor y mortalidad comparado con aquellas personas mayores que tenían un índice de masa corporal normal o incluso mayor a 25. Entonces, ante una persona con desnutrición, contamos solamente con evidencia de efectividad y seguridad del apixaban y del edoxaban en dosis reducidas en las personas que pesan menos de 60 kilos, independiente de la edad. El dabigatran y el rivaroxaban no requieren una modificación de la dosis en relación al peso, pero sí se sugiere un seguimiento más cercano en aquellos con peso menor a 50 kilos, porque ya hay menor evidencia disponible. Y al contrario, en aquellas personas que tienen un peso más de 120 kilos, la realidad es que se desconoce la seguridad y eficacia de los anticoagulantes directos, y en esos casos se aconseja utilizar los ABK porque tenemos buenos datos de experiencia clínica de que si yo ajusto el RIN entre 2 y 3 en rango terapéutico mayor de 65-70%, son seguros y efectivos. Bien. En relación a la sarcopenia, vamos a ver que los adultos mayores se debe tener en cuenta además la variable de la masa muscular, debido, en especial en los adultos mayores frágiles, a que presenten sarcopenia. Y hay estudios con el apixaban y el rivaroxaban que se asociaron a niveles supraterapéuticos. Y esto es que lo mismo, ¿no? A medida que disminuye la masa muscular esquelética, la distribución relativa de los anticoagulantes directos hidrofílicos es menor en el músculo, mayor en el plasma, con la consiguiente riesgo de complicaciones hemorrágicas. Así que la realidad es que en esta población, si yo tengo una persona mayor con sarcopenia, con desnutrición,
no tenemos evidencia suficiente de los anticoagulantes directos, podría ser una opción más segura los anticoagulantes vitamina K dependientes, ajustados siempre por el RIN y en rango terapéutico adecuado. Bien, la asociación entre el uso de los ABK y el mayor riesgo de fracturas osteoporóticas en pacientes con FA fue evaluado en diversos estudios con hallazgos inconsistentes. Por otro lado, el uso de los anticoagulantes directos en general se asoció con un menor riesgo de fracturas osteoporóticas que requirieron hospitalización comparado con la warfarina. Así que basado en estudios de corte, o sea, de estudios menos consistentes, pero bueno, es evidencia de que empieza a sumar de que parece que los anticoagulantes directos, en especial el apixaban, son seguros en esta población. En la población con deterioro cognitivo es una población que nos vamos a encontrar muy frecuente la asociación entre deterioro cognitivo y FA, y se asocia a mayor riesgo de desarrollo de eventos tromboembólicos, en especial de ACV isquémico. Tienen indicación de anticoagulación siempre que se pueda garantizar un adecuado seguimiento y adherencia al tratamiento. Se pueden indicar los ABK enfocándose especialmente en lograr el RIN en tiempo en rango terapéutico adecuado, porque sabemos que si estamos en un nivel subóptimo, en esta población se asocia a mayor riesgo de ACV y de progresión del deterioro cognitivo. Y los anticoagulantes directos tienen un menor riesgo de deterioro cognitivo comparado con los ABK en el seguimiento de un año, según algunos estudios que empiezan a surgir, pero bueno, en esta población tenemos que individualizar el tratamiento. Sabemos que los anticoagulantes directos y los ABK y la anticoagulación en sí está indicada en la población con deterioro cognitivo menor y con deterioro cognitivo mayor, leve y moderado. En aquellos en donde tienen deterioro cognitivo mayor severo, totalmente excluido de todo estudio, la realidad es que se podría incluso desaconsejar anticoagular si el paciente si ya está postrado y si tiene una expectativa de vida menor a 6 meses. Pero bueno, esto lo dejo abierto porque hay que realmente individualizar en estos casos, sabiendo sí, de nuevo repito, que tienen indicación de anticoagulación. Bien. La enfermedad renal crónica es un factor de riesgo independiente para los ACV y los eventos tromboembólicos. Se asocia a mayor riesgo de FA incidental y al revés, la FA se asocia también a mayor riesgo de desarrollo y progresión de la enfermedad renal. En la enfermedad renal aconsejo acá utilizar la fórmula de Cockcroft para calcular el clearance, porque es la que se utilizó en los estudios pivot que facilitaron o que habilitaron a estos anticoagulantes. Se vio que los anticoagulantes directos son seguros y eficaces comparado con la warfarina en población con enfermedad renal crónica leve y moderada. E incluso en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, hoy en día, esta es una nueva actualización del 2022, que el apixaban está aprobado para su uso debido a su clearance principalmente hepático, y hay evidencia que muestra que el apixaban es tan eficaz y más seguro que la warfarina y ofrece la ventaja adicional de no requerir puentes de infusión de heparina ni monitorización terapéutica. Y los ABK, teniendo un RIN entre 2 y 3, también tienen evidencia de eficacia en la enfermedad renal crónica grave y terminal, pero se asocian a un menor tiempo en rango terapéutico comparado con aquellos que tienen enfermedad renal crónica leve. Es decir, resumo, enfermedad renal crónica leve y moderada, los anticoagulantes directos, primera opción, entre ellos el apixaban con el mejor perfil. Y en enfermedad renal crónica terminal, podrían ser en primera línea los ABK, pero ahora está esta nueva recomendación desde el 2022 de incluir al apixaban también como primera línea. ¿Se entendió? Bien. En la enfermedad hepática, no. La realidad es que no hay ensayos clínicos que hayan incluido a pacientes con enfermedad hepática activa, adultos mayores. Basado en estudios observacionales, se vio que los anticoagulantes directos se asocian a un menor riesgo de ACV isquémico, hemorragia intracraneal, sangrados mayores y mortalidad en general que la warfarina. Y que estos anticoagulantes directos están hoy en día indicados incluso en pacientes con insuficiencia hepática en los estadios A y B, y ya en los estadios C ya está en general la anticoagulación contraindicada. Y los ABK también son una opción segura y efectiva, mientras que se mantenga el RIN entre 2 y 3, más del 70% del tiempo en rango terapéutico, pero bueno, es mucho más difícil de conseguirlo en esta población. Esto es todo lo que tengo para decir de ellos. O sea, como siempre, no vamos individualizando.
Nos sucede algo parecido en relación a la población mayor con cáncer activo. La realidad es que la evidencia es muy escasa. Hay estudios post-hoc que empezaron a ver que no tiene, o sea, que los anticoagulantes directos tienen buena seguridad y buena efectividad, en especial también de nuevo el apixaban. Pero bueno, en esta población hay que individualizar porque acá también aparece la opción de utilizar la heparina de bajo peso molecular como una alternativa. Y sí, les puedo ofrecer como decirles que en los pacientes que están terminales con una expectativa menor a 6 meses, lo que veníamos diciendo, se puede llegar a suspender la anticoagulación siempre que no sea un caso de alto riesgo tromboembólico. Uno de los grandes síndromes geriátricos es la polimedicación, entendida como el uso de más de 3 o 5 fármacos de forma conjunta, según la bibliografía, y esto se asocia en general a personas con mayor comorbilidad. Y los anticoagulantes directos presentan el beneficio de tener menor riesgo de interacción con otros fármacos, además de con los alimentos en comparación con los ABK. El apixaban demostró una significativa reducción del riesgo de eventos tromboembólicos y ACV, independientemente del número de fármacos concomitantes, y tuvo un perfil de seguridad superior a la warfarina, que se mantuvo en relación al riesgo de hemorragia intracraneal, pero que se perdía en relación a la hemorragia gastrointestinal cuando se tomaba junto a más de 9 fármacos. Es decir, seguía siendo más efectivo para prevenir eventos tromboembólicos, pero podía llegar a tener un similar riesgo de sangrado gastrointestinal comparado con la warfarina cuando se usa con más de 9 fármacos. El rivaroxaban también tiene como, si se utiliza con menos de 4 fármacos concomitante, disminuye, o sea, tiene mejor efectividad y en relación a la seguridad, menor riesgo de sangrados de hemorragia intracraneal, pero ya cuando se asocia con más de 5 fármacos pasa a ser igual que los ABK. Y acá tiene una buena noticia el dabigatran, que la verdad es que la seguridad y la eficacia del dabigatran no se vieron afectadas por la polimedicación comparada con la warfarina, fue bien tolerada incluso en pacientes complejos polimedicados. Y del edoxaban falta evidencia. Es decir, que hoy en día, de nuevo, el apixaban, o sea, de los anticoagulantes directos, parecen ser la primera línea, dentro de ellos el apixaban, y eso, para decirles. Bien. Anticoagular a los adultos mayores frágiles con FA es todo un desafío. En general son los que más se benefician de la anticoagulación, sin embargo los que menos anticoagulados están por miedos al sangrado, por miedo a las caídas y algunas cuestiones ahí por ahí. La fragilidad se asocia a mayor riesgo de eventos tromboembólicos como ACV, pero no se asocia a mayor riesgo de eventos hemorrágicos. Hay algunos estudios interesantes que empiezan a evaluar y que todavía están en desarrollo y todavía no tenemos los resultados, pero bueno, lo que sí sabemos de estudios más pequeños es que el apixaban y todos los anticoagulantes directos en general tienen el mejor perfil de efectividad y seguridad, y el apixaban es el que mejor logra la reducción de la mortalidad global. Así que, y otra cosa que quería decir es de la población, primero de los ABK. La realidad es que los ABK también falta evidencia en la población adulta mayor frágil, pero creo que podemos extrapolarlo de siempre, que siempre que mantengamos un RIN entre 2 y 3 en un tiempo rango terapéutico mayor al 65%, son efectivos y seguros, cuentan a favor de que se monitorean de forma frecuente, entonces una vez al mes yo hago un encuentro con este paciente y puedo identificar a aquellos que están en riesgo y puedo ir solucionando como estos factores de riesgo, y que además cuentan con un antídoto más barato y accesible. Las guías actualizadas no mencionan un algoritmo de manejo en los pacientes frágiles. La decisión de cuál anticoagulante dar debe ser individualizada, entendiendo que los anticoagulantes directos, en especial el apixaban, podrían ser una alternativa valiosa frente a los ABK en esta población. Y como último les quiero mencionar el riesgo de caídas. Los pacientes anticoagulados no tienen mayor riesgo de hemorragia intracraneal luego de una caída que los pacientes no anticoagulados. El solo hecho de estar anticoagulado no es un factor predictivo de hemorragia intracraneal traumática. Según un modelo predictivo de Markov, el riesgo de caídas no es un factor determinante a la hora de elegir la mejor opción de tratamiento anticoagulante.
Y según un modelo predictivo de Markov, la persona tiene que caerse más de 295 veces al año para que el riesgo de eventos hemorrágicos supere al riesgo del beneficio de la anticoagulación en prevención de eventos tromboembólicos. Es decir, los anticoagulamos igualmente y utilicemos las dosis adecuadas, porque no es esto de tratar de reduzco la dosis a la mitad, o uso las dosis menores de los anticoagulantes directos por miedo al sangrado, porque esas dosis menores tienen menos efectividad en prevención de eventos tromboembólicos, pero tienen misma tasa de eventos de complicaciones. Así que usemos la dosis adecuada que le corresponde según el clearance y según los parámetros que están escritos más arriba, ¿no? Y qué más decirle, que en los pacientes con alto riesgo de caídas, o sea, hay varios trabajos que dicen que en los pacientes con alto riesgo de caídas, el uso de la Apixaban mantuvo una eficacia y una seguridad consistente comparado con la warfarina, y que es esto, ¿no? Se sugiere indicar los anticoagulantes en las dosis estándares, y lo que sí podemos hacer es hacer una evaluación multifactorial de los riesgos de caída, de los factores de riesgo de caídas, y trabajar sobre estos factores para acomodarlos mientras que el paciente sigue anticoagulado. Bien, vamos a las conclusiones. Dentro de las conclusiones, mencionarles que el ácido acetil salicílico no debe utilizarse para la prevención de eventos tromboembólicos en la población adulta mayor con fibrilación auricular. Los ABK son seguros y eficaces, mientras que se mantenga un RIN entre 2 y 3 con un tiempo en rango terapéutico mayor al 65, 60, 70% según la bibliografía. Conllevan ciertas características que complican su uso o su indicación en la población geriátrica, pues provocan restricción de ingesta de alimentos ricos en vitamina K, se asocian a mayor labilidad del RIN, siendo poco estables y requiriendo gran variación de las dosis, además de tener un alto perfil de interacciones farmacológicas. Los anticoagulantes directos son una alternativa con un mejor perfil farmacocinético y farmacodinámico. Comparado con los ABK, son seguros y eficaces con un menor riesgo de sangrado mayor intracraneal. Lamentablemente no cuentan con ensayos clínicos comparados entre sí, y la elección dependerá de la situación particular clínico-geriátrica de cada paciente. Según comparaciones indirectas de estudios observacionales y ensayos clínicos, el Apixaban sería el de mejor perfil de eficacia y seguridad en esta población. Es clave realizar una valoración geriátrica que nos ayude a la elección del anticoagulante. Se debe tener en cuenta varios factores, como fuimos viendo, o sea, los antecedentes personales, prestando especial atención a la presencia de comorbilidad, síndromes geriátricos como la fragilidad, la polifarmacia, los antecedentes de hemorragia mayor o gastrointestinal, los antecedentes oncológicos, la alteración de la función hepática y o renal, además de considerar la funcionalidad, el entorno social y económico del paciente. Una vez que se indica la anticoagulación, se indica de forma permanente y debe reevaluarse periódicamente. Y esto es importante, ¿no? O sea, la ABK me obliga a hacer el control del RIN en esta población una vez al mes y no se discute. Pero los anticoagulantes directos también requieren una reevaluación periódica, en especial de la función renal, que es la que nos va a alterar la dosis, y aprovechar, o sea, que esta reevaluación realmente sea periódica y que sea una oportunidad de identificar factores o síndromes geriátricos que yo pueda ir acomodando para que este paciente siga anticoagulado. Y una vez iniciada la anticoagulación, lograr la adherencia y la persistencia se vuelve lo prioritario y el desafío como a toda edad. Así que bueno, hasta acá llegó Hasta acá llegó mi amor, parece. el Sí. webinar. Así que muchas gracias. Bueno, espectacular, Yasmín. Yo me mordí la lengua para dejarte hablar ahí, que venías ahí como embaladita y no quería que pierdas el hilo de la charla. Estuvo muy bueno, prácticamente tocaste... Uy, espera, ahí está, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí Te estamos. dejé compartir para que me veas mejor. Claro, ahí estamos, perfecto, perfecto. Así que bueno, estuvo muy buena, tocaste, me parece que todos los temas que tenías que tocar, estuvo buenísimo. Quizás en este minutito antes de terminar, resaltar un par de cositas. Lo que vos decís es verdad, vos hiciste todo un recuento de lo que la evidencia dice, pero a veces en la práctica, viste, con ese... Yo te escuchaba y vos decías en un momento que el hecho de bajar la dosis de un anticoagulante de warfarina o acenocomarol, eventualmente no disminuía el riesgo de sangrado y sí disminuía la eficacia, porque hay veces
en esos pacientes que son lábiles desde el punto de vista funcional, ¿viste? Si uno dice, bueno, lo quiero tener quizás en un menor del rango, en vez de 2, que esté en un RIN de 2, esté en un RIN de 1.8, ponele. ¿Eh? Porque en general, muchas veces nosotros vemos, a ver qué te parece a vos, de uno de los grandes limitantes que nos hace a nosotros pensar en cuanto a la continuidad o no de la anticoagulación está puesto en la herencia cuando tenemos dificultades con los cuidadores, que son los que les dan la medicación. ¿Viste? Entonces, que no se lo dan, o el paciente está solo, o el paciente a veces viene el cuidador, a veces no, o un familiar, pero que viene a la mañana, pero a la tarde no está, y el paciente tiene un cierto deterioro cognitivo y tenemos estas dudas. Entonces, ¿alguna recomendación, más allá de lo que digan las guías, que probablemente digan poco de este tipo de situaciones, pero para nosotros es moneda frecuente, ¿eh? O sea, ¿cómo podemos manejarlos mejor en este tipo? Si en realidad hay una opción intermedia de bajar dosis o es blanco-negro, sigo con la anticoagulación o directamente la descarto. No, y la realidad es que la indicación de la anticoagulación está, o sea, sigo con la anticoagulación, siempre que yo me pueda garantizar esta toma de la medicación. Y sí, lo que voy a tratar es de elegir la mejor opción. Si yo tengo un paciente con deterioro cognitivo leve, que la persona todavía se autogestiona, o sea, que usa pastillero pero responde y llega, por ejemplo, pasarle un anticoagulante directo de una toma diaria, como el Rivaroxaban o el Odoxaban, puede ser una situación más cómoda. Y si utiliza, independiente de cuál de los dos utilice, o si utiliza los ABK o los directos, quizás esto, ¿no? De citarlo una vez al mes para identificar yo cuando este paciente empieza a tener olvidos con la medicación y tenga que ya mismo armar este entorno que lo pueda contener o que reasegurarme la toma de la medicación. Por ejemplo, los ABK se recomienda tomarlo a las 17 horas para que sea el pico de la medicación al otro día en relación a la evaluación del RIN, pero si yo tengo el cuidador a la mañana y lo puede tomar a la mañana solamente y se lo da ahí, listo, pasamos a la mañana. O si tengo la oportunidad, lo paso al anticoagulante directo, que sea independiente de la toma de las comidas, como por ejemplo el Apixaban o el Edoxaban, y que lo tome a la mañana cuando viene el cuidador. Tratar como de adaptar esas cosas. Sí, en el uso de los ABK, o sea, de la warfarina o el acenocumarol, es clave que el RIN esté entre 2 y 3, pero sí lo que podemos hacer nosotros como médicos al iniciar la anticoagulación, en especial en la población mayor de 80 y 90 años con fragilidad, a nosotros nos enseñan, viste, de arrancar con el acenocumarol, que es lo que usamos acá, de 2 miligramos, o la warfarina de 2,5 miligramos, decir, bueno, quizás en esta población arranco con un cuarto de la pastilla, o sea, con el acenocumarol de 1 miligramo, y puedo decirle esto, ¿no? 1 miligramo y te controlo a los 3 días en vez de a los 7 días. Como hacer controles más seguidos en donde podamos preguntar e identificar factores que nos puedan llegar a alterar la anticoagulación. Y la realidad es que en esto yo siento que es más blanco y negro, o sea, si yo tengo un paciente con deterioro cognitivo mayor, eh, que te está teniendo errores con la medicación, que vive lejos, que no te viene a los controles médicos, que no tiene supervisión, que no tiene nada, y no le puedo arrancar la anticoagulación. Lo que puedo hacer es ayudarme un poco del equipo social para tratar de mejorar, tengo que sí o sí garantizar ese entorno social de esa persona que pueda supervisar al menos la toma de la medicación para poder comenzar o continuar con la anticoagulación en esta población. Pero no sé, comentame vos, Espectacular. Marcelo, si tenés alguna otra. Espectacular. Y siempre hablar con la familia los pros y los contras, o sea, ya sea de la continuidad de la medicación como de la suspensión de la medicación. En el sentido, porque hay veces que dicen, no, para mí es un lío, lo quiero dejar, y de alguna manera resaltar, principalmente con la familia, en el contexto de un paciente con deterioro cognitivo, el aumento de la chance de un evento embólico. Y eso que quede súper claro, porque en más de una oportunidad uno tuvo pacientes donde la familia decide un poco el camino, uno se lo contó previamente y después tiene el evento embólico. Entonces, para que no hayan Sí, mayores malos entendidos en cuanto a la toma de la decisión, que obviamente no es una decisión paternalista ni mucho menos, y es una decisión consensuada, sabiendo bien la familia los pros y los contras de cada camino a seguir.
Sí, y que realmente esta decisión, o sea, yo lo dejo escrito en la historia clínica de, por ejemplo, en el día 1 me dice la familia que no, listo, me lo pongo como pendiente a reabordarlo periódicamente, porque quizás en el primer día la familia está como muy sobrecargada por otras cuestiones y te dice, no puedo como considerar esto, pero a medida que nosotros vamos trabajando sobre los distintos síndromes geriátricos, en un punto se sienten como quizás más cómodos y uno puede volver a abordarlo y puede volver a ofrecérselo y de nuevo se discute Totalmente. y de nuevo se recuerda el riesgo o el beneficio de la anticoagulación. Sí, Bueno, eso como de forma continua vamos a ir reevaluándolo. Y si ya está con anticoagulación y es un adulto mayor frágil, es un adulto mayor de 80, 90 años, los reevaluamos continuamente. bueno, totalmente, es un tema re lindo, podríamos estar hablando una hora más, pero nos van a matar porque estamos medios pasados. Así que bueno, mil gracias, Yasmín, mil gracias por verte de nuevo, aunque sea a la distancia, que Sí. estamos ahí con los alejados en espacio. Y bueno, hagan las preguntas que quieran, hagan también las preguntitas choice para luego obtener el certificado y nos encontramos en un nuevo webinar el lunes que viene, 19 horas. Bueno, un abrazo grande, a seguir cuidándose. Chau, chau. Muchas gracias por la invitación. Chao, Marcelo.